¿Alguna vez has notado cómo las voces más ruidosas de burla suelen ser las mismas que callan cuando la vida se vuelve contra ellas? Piensa en ello. Aquellos que alguna vez se rieron de ti, que te dudaron, que te descartaron como insignificante, parecían tan seguros en sus burlas, tan convencidos de que sus palabras tenían peso. Pero en lo más profundo, se burlaban porque percibían en ti algo distinto, algo que no podían explicar del todo, algo que no podían tocar, pero que les hacía sentirse amenazados. Ese es el gran misterio de ser elegido. La gente te ve mucho antes de que tú mismo te veas. No saben nombrarlo, así que lo ridiculizan. No pueden comprenderlo, así que lo menosprecian. Pero la burla nunca fue evidencia de tu debilidad, sino prueba de tu llamado. Porque los elegidos cargan una energía que deja al descubierto el vacío en los demás. Y la defensa más rápida contra la exposición es la risa. Sin embargo, la risa no borra la verdad. Solo retrasa el momento del reconocimiento. Y la ironía es que esas mismas voces que se burlaban serán las que clamen tu nombre cuando sus cimientos comiencen a derrumbarse. Su desprecio nunca tuvo que ver con tu valor, sino con su incapacidad de soportar el reflejo de sí mismos que veían en ti. Desde tus primeros días seguramente has llevado dentro esa sensación de ser distinto, de no encajar del todo, de estar un paso aparte incluso cuando estabas rodeado de personas. Ese sentimiento no fue un accidente, es el sello de la separación. Los elegidos rara vez son abrazados al inicio de su camino porque el peso de su destino incomoda en espacios ordinarios. Has entrado en lugares donde tu silencio era más fuerte que las palabras de cualquiera, donde tu sola presencia cambiaba la energía, y como no podían entenderlo, hicieron de ti un blanco. Se burlaron de cómo pensabas, de cómo hablabas, de cómo te conducías. Pero aquí está la verdad. No se burlaban de ti. Se burlaban de lo que no podían comprender. Ellos percibieron la luz antes de que tú lo hicieras, y en lugar de nutrirla, intentaron apagarla. Pero los elegidos no están destinados a ser apagados, sino a levantarse. Y cada risa a tu costa, cada susurro a tus espaldas, cada exclusión de la multitud no fue un retroceso. Fue la señal de que tu vida estaba siendo moldeada para algo mucho más grande de lo que el mundo a tu alrededor podía reconocer. Piensa en cuántas veces dudaste de ti mismo a causa de sus burlas. Cuántas noches te quedaste despierto preguntándote si tal vez tenían razón, si tal vez eras demasiado diferente, demasiado extraño, demasiado poco aceptable para pertenecer. Pero la verdad es que pertenecer nunca fue el objetivo. El destino no requiere la aprobación de la multitud. Lo que el destino exige es separación, y la separación muchas veces parece rechazo. Ellos se rieron porque pensaron que tu aislamiento era debilidad, pero no tenían idea de que ese aislamiento era el horno donde tu espíritu estaba siendo templado. Creyeron que te estaban excluyendo, cuando en realidad estabas siendo preservado. Pensaron que te dejaban atrás, pero en verdad estabas siendo apartado. Porque cuando llega el momento en que el elegido entra en su propósito, no puede haber confusión sobre de dónde proviene su fuerza. Nunca vino de la aceptación de la gente. Vino de haber sido apartado por algo mayor. Y aquí es donde la historia da un giro.
porque mientras ellos se burlaban, tú estabas creciendo. Mientras dudaban, tú aprendías. Mientras te pasaban por alto, tú te estabas equipando en silencio. Cada palabra hiriente se transformó en una lección. Cada rechazo se convirtió en una capa de resiliencia. Cada temporada de soledad fue un campo de entrenamiento para el liderazgo. Y ahora, a medida que el destino empieza a revelarse, las mesas comienzan a girar. Los mismos que se burlaron de tu diferencia, pronto te buscarán por la misma diferencia que despreciaban. Los mismos que se rieron de tu soledad, pronto ansiarán la sabiduría que esa soledad te regaló. Los mismos que creyeron estar por encima de ti, pronto necesitarán la luz que llevas para atravesar la oscuridad en la que se encuentren. Ese es el gran misterio del camino del elegido. La burla siempre precede a la necesidad, y el rechazo siempre precede al honor. Así que cuando pienses en todas las veces que fuiste incomprendido, en todas las veces que fuiste aislado, en todas las veces que quedaste fuera, no lo veas como desperdicio. Velo como prueba de que siempre estuviste marcado. Los elegidos nunca son abrazados al principio porque el principio jamás muestra toda la historia. Se burlaron de ti entonces porque solo veían la semilla, pero la semilla siempre estuvo destinada a convertirse en algo mayor. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, se darán cuenta de que aquello de lo que se rieron es lo mismo que más necesitan. Su burla nunca fue el final de tu historia. Fue apenas el primer capítulo. Y ahora, la historia está cambiando. Y aquellos que pensaron que podrían reírse hasta silenciarte pronto, comprenderán que la voz que ignoraron es la misma de la que depende su supervivencia. Llega un momento en el camino de todo elegido, en el que las mismas personas que antes se burlaban comienzan a observar en silencio, casi con cautela, porque algo en ti ya no encaja con la versión de ti que ridiculizaron. Empiezan a notar cómo te mueves de manera distinta, cómo enfrentas los tropiezos con una fortaleza que no pueden comprender, cómo incluso en tu silencio hay una autoridad en la forma en que te conduces. Esa transformación los incomoda, porque demuestra que todo aquello que despreciaron de ti no eran defectos, sino señales de un fundamento que estaba siendo construido. Antes te llamaban raro por pasar tiempo a solas, pero ahora empiezan a ver que esa soledad te volvió sabio. Se burlaban porque no corrías tras lo que todos buscaban, pero ahora ven que mientras los demás están inquietos, tú permaneces firme. Pensaron que tu silencio era debilidad, pero ahora reconocen que ese silencio se transformó en claridad. Y en lo profundo, aunque no lo admitan en voz alta, comienzan a sentirse atraídos hacia la esencia misma que un día rechazaron. Porque lo que antes les parecía extraño, ahora se ha convertido en algo necesario para su propia supervivencia. Es aquí donde los elegidos empiezan a comprender que la burla nunca se trató de ellos, sino del miedo que otros cargaban. La gente se burla de lo que en secreto envidia. Se ríen de lo que saben que no tienen el valor de abrazar por sí mismos. La diferencia que siempre llevaste fue un espejo de sus carencias, un recordatorio de aquello con lo que se conformaron y lo que nunca se atrevieron a perseguir. Así que intentaron reírse para hacerlo parecer ridículo, porque eso era más fácil que confrontar la verdad de su propia renuncia.
Pero los elegidos no pueden ser reducidos por las risas de los inseguros. De hecho, esas risas se convierten en combustible que los fortalece, porque dejan en claro que nunca estuvieron destinados a encajar. Cada burla, cada insulto, cada intento de menospreciarte, fue en realidad el universo alineándote más profundamente con quien siempre estabas destinado a ser. Y cuando la transformación se hace innegable, cuando el fruto de tu trabajo oculto comienza a mostrarse, las mismas bocas que antes se burlaban empiezan a hablar de ti con respeto, incluso con reverencia, porque los elegidos cargan una luz que una vez que brilla, no puede ser negada. Pero aquí está el giro que hace este viaje tan profundo. Los elegidos no son elevados para regodearse ante aquellos que un día los rechazaron. El verdadero propósito de ser elegido no es la venganza, sino la asignación. Las mismas personas que se rieron de ti son, con frecuencia, las que después más te necesitarán, porque el destino tiene una forma extraña de humillar el orgullo y despojar las ilusiones hasta que solo queda la verdad. Se burlaron de ti por ser diferente, pero la vida los llevará a circunstancias donde tu diferencia será la respuesta. Rieron de tu fe, pero cuando su mundo se derrumbe, buscarán la fe que tú llevas. Menospreciaron tu disciplina, pero cuando su caos los sobrepase, ansiarán tu estabilidad. Y en ese momento te encontrarás frente a una decisión. ¿Endurecerás tu corazón contra ellos o te elevarás al llamado más alto que exige ser elegido? Porque la verdad es que los elegidos nunca son levantados para demostrar que los demás estaban equivocados. Son levantados para levantar a otros cuando llegue el momento. Es en esos instantes donde brilla la profundidad del carácter del elegido. Fuiste apartado no solo para resistir el dolor del rechazo, sino para demostrar el poder del perdón. Sí, fuiste burlado, pero también fuiste preservado. Y la preservación siempre conlleva responsabilidad. Fuiste guardado a un lado, porque un día, cuando los que se burlaban se encuentren sin respuestas, tu vida será la respuesta que ellos necesitan. Ese es el ciclo del destino. Toma a aquellos que fueron despreciados y los eleva a posiciones donde incluso sus enemigos deben reconocer su valor. Pero los elegidos no cargan amargura en esos momentos, porque la amargura destruiría el propósito mismo de su ascenso. En lugar de eso, se presentan como prueba viviente de que el rechazo nunca fue el final, que la burla nunca fue la verdad, y que la soledad nunca fue un castigo, sino una preparación. Y cuando aquellos que una vez se burlaron de ti miren tus ojos con la realización de que ahora necesitan lo que llevas, no verán venganza, sino gracia. Porque eso es lo que realmente separa a los elegidos de la multitud. No solo la capacidad de soportar el dolor, sino la capacidad de transformar el dolor en propósito. Llega una temporada en la vida de todo elegido en la que las mesas comienzan a girar. Al principio se siente sutil, casi imperceptible, como el murmullo silencioso del viento que cambia de dirección. Aquellos que antes te ignoraban empiezan a percibir que algo en ti ha cambiado, aunque no sepan explicarlo. Lo sienten en la manera en que entras a una habitación, en el peso de tu presencia, en la calma de tu voz, en el fuego de tu mirada. De repente,
Los que antes se burlaban ahora titubean antes de hablar. Los que te menospreciaban ahora buscan tu aprobación. Los que te ignoraban ahora anhelan tu atención. Lo que ellos no entienden es que este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue forjado en silencio, en las noches solitarias de oración, en las temporadas de rechazo en las que pensaste que había sido olvidado. Aquello que ellos consideraron debilidad fue en realidad la creación de tu fortaleza. Creyeron que eras invisible, pero estabas siendo escondido. Creyeron que habías sido dejado atrás, pero estabas siendo preparado. Y ahora esa preparación empieza a mostrarse, y aunque quieran negarlo, no pueden. Esta es la ironía del destino. Aquellos que se rieron de ti en el valle suelen ser los mismos que tienen que presenciar tu ascenso a la montaña. Recuerdan los días en los que fuiste objeto de burla, pero ahora ven que cargas algo que ellos desesperadamente carecen. Y eso los sacude, porque se dan cuenta de que sus risas nunca te detuvieron, solo te revelaron. Durante un tiempo, sus voces de burla parecían más fuertes que tu propósito, pero ahora tu propósito es más fuerte que sus burlas. Ese es el poder de la transformación. Convierte la mesa de tal manera que los que alguna vez cuestionaron tu valor, ahora deben cuestionar su propia ceguera. Empiezan a ver que subestimaron a alguien que siempre llevó consigo el fuego de la resiliencia. Y poco a poco, las burlas se apagan, porque entienden que aquel al que se rieron ya no está debajo de ellos, sino por encima, no en soberbia, sino en crecimiento, en sabiduría y en llamado. Pero esta inversión no está destinada a inflar tu ego. Está destinada a recordarte que tu valor nunca estuvo determinado por sus opiniones, por sus risas o por sus rechazos. Fue determinado desde el principio por aquel que te apartó. La burla siempre fue una distracción, una prueba para ver si podrías soportar el ruido el tiempo suficiente como para descubrir tu propia voz. Y cuando emergiste de esa temporada de ridículo, saliste con una fuerza que ellos jamás podrán comprender. Te das cuenta de que ningún insulto, ningún rechazo, ningún juicio falso podría desviar jamás el destino tallado en tu alma. La verdad es que las burlas formaban parte del proceso. Te moldearon, te refinaron y te hicieron inmune a la validación de la multitud. Y precisamente por eso, cuando las mesas giran, no necesitas jactarte. No necesitas recordarles sus risas. Simplemente te elevas, y tu ascenso se convierte en la respuesta más poderosa. Y luego llega ese momento que define a los elegidos más que cualquier otra cosa. Cuando las mismas personas que se burlaron de ellos son llevadas a situaciones en las que necesitan su ayuda. La vida tiene una manera extraña de humillar al orgulloso, de derribar los muros de arrogancia, hasta que aquellos que pensaron que jamás bajarían la cabeza se ven obligados a hacerlo por desesperación. Llegan a ti con las mismas bocas que antes hablaron en tu contra, ahora pidiendo sabiduría, guía, fortaleza. Llegan con los mismos ojos que antes te miraban con desprecio, ahora llenos de anhelo de dirección. Y en ese instante se te revela el verdadero peso de ser elegido. No se trata de ver a tus enemigos arrastrarse, sino de levantarlos cuando están en su punto más bajo. Los elegidos no están llamados a devolver desprecio por desprecio,
están llamados a demostrar que su poder nunca se construyó sobre la venganza, sino sobre la gracia. Es aquí donde descubres que la separación nunca fue un castigo, sino una preparación, no solo para ti, sino también para ellos. Tu soledad fue un aula. Tu rechazo fue un campo de entrenamiento. Tus lágrimas regaron el suelo de la sabiduría de la cual un día otros tendrán que beber. Y ahora, cuando finalmente vengan a ti, no será para ser burlados de vuelta, sino para ser mostrados lo que significa la verdadera fortaleza. Ellos necesitan tu resiliencia, necesitan tu visión, necesitan tu fuego. Y aunque puedas sentir la tentación de darles la espalda, entiendes que ser elegido significa cargar con una responsabilidad más alta. Significa estar dispuesto a extender la mano de gracia, no porque lo merezcan, sino porque el destino lo demanda. El poder de los elegidos no es solo que se levantan de las cenizas, sino que cuando otros están cubiertos en esas mismas cenizas, ellos saben cómo levantarlos. Por eso los elegidos no pueden vivir vidas pequeñas y amargadas. No pueden quedarse encadenados al recuerdo de las burlas, porque su destino es demasiado grande. Las mismas personas que una vez los despreciaron serán colocadas en su camino nuevamente, no para reírse, sino para aprender, no para herir, sino para dar testimonio. Y en ese momento, los elegidos comprenderán que su viaje nunca se trató solo de ellos, sino de todos aquellos conectados a ellos. Cada herida, cada rechazo, cada lágrima tuvo un propósito. Los estaba formando en el tipo de alma capaz de sostener a otros cuando llegara su hora de necesidad. Y este es el gran misterio del destino divino. Las personas que pensaron que te estaban quebrando, en realidad se estaban preparando a sí mismas para un día necesitarte. Llega un momento en el camino de todo elegido en el que la sabiduría oculta que se fue construyendo en silencio comienza a salir a la superficie. Durante años quizás sentiste que nadie te comprendía, que tus pensamientos, tus intuiciones y ese profundo sentido de verdad que llevabas dentro no tenían espacio en conversaciones ordinarias. Lo que otros descartaban como extraño o innecesario era en realidad un don enterrado en ti, esperando su tiempo señalado. Los elegidos cargan un tipo de conocimiento que no proviene de libros ni de instituciones, sino de la experiencia directa, de caminar por el fuego y sobrevivir tormentas que habrían destruido a la mayoría. Esa sabiduría no siempre se expresa en palabras. A veces irradia a través de tu presencia, en la manera en que ves las situaciones desde otro ángulo, en tu capacidad de percibir lo que se esconde bajo la superficie, cuando otros solo ven lo evidente. La burla que recibiste muchas veces nacía de ese mismo don, porque la gente ridiculiza lo que no puede entender y ataca lo que en secreto le intimida. Pero la verdad es que esta sabiduría escondida no fue puesta en ti para llenarte de orgullo, sino para convertirte en un vaso de transformación para otros. Y cuando llegue el momento, aquellos mismos que dudaron de tu visión serán los que más necesiten de ella, porque las tormentas de la vida los llevarán a preguntas que no sabrán responder, a puertas que no podrán abrir, a heridas que no lograrán sanar sin la luz de lo que tú llevas dentro. Los elegidos son como puentes entre dos mundos, lo visible y lo invisible, lo natural
y lo divino. Y ese puente no se construye en los momentos de comodidad, sino en temporadas de quiebre, de aislamiento y de entrega. Cada vez que te viste obligado a sentarte en silencio, cada vez que lloraste cuando nadie te veía, cada vez que te preguntaste por qué debías cargar con tanto peso, estabas siendo enseñado en un aula que otros jamás pisaron. Mientras otros confiaban en sus propias fuerzas, tú estabas aprendiendo a depender de un poder superior. Mientras otros perseguían metas superficiales, tú estabas siendo moldeado para aportar algo eterno. Por eso tus palabras tienen peso. Por eso tu presencia trae paz. Por eso tu discernimiento atraviesa corazones. La gente quizá ni sepa por qué escucha cuando hablas, pero es porque detrás de tu voz hay verdad. Una verdad afilada por el sufrimiento y refinada en el fuego. Esa sabiduría escondida que llevas no es solo para ti, es también para aquellos que se rieron, para los que te rechazaron, para los que pensaron que nunca llegarías a ser alguien de valor. Y la ironía es que, cuando sus fuerzas fallen, recordarán a aquel del que se burlaron, porque los elegidos portan respuestas que nunca estuvieron destinadas a permanecer ocultas para siempre. Pero con esta sabiduría también viene responsabilidad. Los elegidos no pueden darse el lujo de usar su don con ligereza ni con amargura, porque la razón por la que fueron apartados y refinados fue siempre para un propósito más grande que ellos mismos. Cuando esas mismas personas que te hirieron vengan en busca de ayuda, la tentación de darles la espalda será fuerte. Pero tu llamado es más alto que la venganza. A los elegidos se les da sabiduría no para acumularla ni para ostentarla, sino para liberarla en el momento adecuado, para ofrecerla como agua al sediento, incluso si esos sedientos fueron los mismos que un día te dejaron seco. Y allí es donde el destino se hace evidente. Los elegidos no fueron burlados por ser débiles, sino porque portaban algo poderoso que los demás todavía no podían ver. Y ahora, a medida que las estaciones cambian, ese poder se vuelve innegable, y aquellos que antes te rechazaron no tendrán más opción que reconocer lo que antes negaron. Conforme esta transformación se despliega, otra verdad sale a la luz. Los elegidos nunca fueron destinados simplemente a sobrevivir las tormentas de la vida, sino a transmutarlas en lecciones, en sanidad, en luz para otros que aún andan perdidos en la oscuridad. Cada herida se convierte en sabiduría, cada rechazo en resiliencia, cada temporada de silencio en una biblioteca de verdades que pueden guiar a otros en medio de su propio caos. Por eso los elegidos no deben ser subestimados. No están definidos por las burlas que soportaron ni por las cicatrices que cargan. Están definidos por su capacidad de levantarse de ellas con algo mayor en sus manos. Y cuando otros lleguen finalmente, desesperados por respuestas, quebrados por el peso de su propio orgullo, se encontrarán cara a cara con la misma persona que alguna vez descartaron. No porque el destino sea cruel, sino porque el destino es poético. La vida da vueltas. Y en esas vueltas los elegidos no aparecen como víctimas, sino como vasos de lo divino. Y entonces llega la revelación más humilde de todas. Ser elegido nunca se trató solamente de tu ascenso, de tu sanidad o de tu transformación, sino de lo que harías cuando otros vinieran a ti. La sabiduría, la visión, la fuerza, la resiliencia, todo ello te fue dado no solo para sostenerte en tus propias tormentas,
sino para prepararte a sostener a otros en las suyas. Los mismos que se burlaron de ti se convertirán en tu mayor audiencia, no porque buscaste su validación, sino porque la vida misma los conducirá de vuelta a ti. Y en ese momento comprenderás que cada lágrima tuvo un sentido, cada rechazo un propósito, cada temporada de silencio un valor. No estabas siendo castigado, estabas siendo preparado. No estabas olvidado, estabas siendo apartado. No te burlaron en vano, estabas siendo moldeado para convertirte en alguien a quien un día no tendrían más remedio que necesitar. Se produce un cambio profundo en el camino de todo elegido cuando todo el dolor, todo el rechazo y toda la incomprensión comienzan aquí a entretejerse en una revelación mayor. Nunca fuiste llamado a encajar, fuiste llamado a destacar. Y destacar no es sencillo. Trae consigo temporadas de soledad, de burla, de incontables dudas sobre tu valor. Sin embargo, lo que entonces no veías era que esa separación era una preparación, que ser incomprendido estaba moldeándote en alguien cuya fuerza no puede ser sacudida, cuya sabiduría no puede ser borrada y cuyo espíritu no puede ser comprado. Quizá pensaste que estabas siendo enterrado, cuando en realidad estabas siendo sembrado. El suelo del rechazo te cubrió, las lluvias de las pruebas cayeron sobre ti, la oscuridad del aislamiento te envolvió, pero mientras tanto algo en lo profundo echaba raíces. Y ahora, conforme el tiempo avanza, ese crecimiento oculto comienza a salir a la luz. Y de repente aquellos que antes se burlaban de ti ven una fortaleza que jamás imaginaron. Una resiliencia que no pueden ignorar y una luz que no pueden negar. Lo que parecía derrota era preparación. Y lo que parecía castigo era realmente posicionamiento. A medida que este desvelamiento comienza, las mismas personas que te descartaron se verán obligadas a regresar. No porque hayas buscado su atención, sino porque no podrán negar la presencia de algo mayor en tu vida. Su risa se tornará en silencio, su crítica en preguntas, su arrogancia en curiosidad, porque los elegidos nunca fueron diseñados para permanecer invisibles para siempre. Las burlas que soportaste fueron la semilla de humildad plantada en tu alma, y ahora esa humildad se convierte en tu corona. Ya no eres la persona que una vez rechazaron. Llevas contigo una sabiduría, una gracia y un poder que solo nacen de ser quebrantado y reconstruido. Y cuando ellos lleguen, cuando la vida los haya humillado y se vean forzados a enfrentar el vacío de sus propias fuerzas, recordarán a aquel a quien llamaron débil, extraño o indigno. La ironía es divina. La piedra que los constructores desecharon se convierte en la piedra angular. Lo que pensaron que era desechable se vuelve esencial. Lo que creyeron sin valor se revela como aquello que más necesitan. Y en ese momento de retorno, cuando los que rieron de ti comiencen a buscar en ti respuestas, inicia la mayor prueba del elegido. ¿Los rechazarás con la misma crueldad que ellos mostraron? ¿O entrarás en el llamado más alto que fue colocado sobre tu vida? Los elegidos no son elevados para vengarse, sino para manifestar gracia. Por eso, el dolor tuvo que ser tan profundo. Por eso, la separación tan prolongada. Por eso, el silencio tan pesado.
porque solo quien ha atravesado el rechazo entiende el peso de extender misericordia. Solo quien ha sido burlado aprecia el poder del perdón. Solo quien ha sido dejado solo puede abrazar por completo el llamado de guiar a quienes vagan en tinieblas. Cuando aquellos que se burlaron de ti necesiten lo que llevas, no es el momento de demostrarles que estaban equivocados, sino de demostrar por qué siempre tuviste la razón. Porque el destino siempre tiene la última palabra. No es el ruido de la burla lo que te define, sino la fuerza silenciosa de la supervivencia. No es el abandono lo que marca tu historia, sino la transformación que nació de él. Los elegidos son testimonios vivos de que el rechazo no es el final, sino la puerta hacia una nueva dirección. Te burlaron porque tu luz era demasiado brillante para quienes seguían atrapados en sombras. Te rechazaron porque tu camino no se alineaba con su visión limitada. Pero cada cicatriz, cada insulto, cada noche de soledad fue parte de tu preparación para cargar algo más grande que tú mismo. Y ahora, al cambiar las estaciones, los que nunca creyeron en ti no podrán negar lo que te has convertido. Verán en ti lo que ellos fingieron ser y reconocerán que lo que se burlaron era en verdad lo que más necesitaban. Ese es el destino de los elegidos. No levantarse con arrogancia, sino con propósito. No brillar por reconocimiento, sino brillar para traer transformación. Los que se burlaron de ti acabarán necesitando de ti. No porque buscaste venganza, sino porque tu vida se convirtió en una prueba innegable de la orquestación divina. Cada herida se transformó en sabiduría, cada lágrima en fortaleza, cada prueba en testimonio. Y ahora, tu misma existencia es la respuesta a sus dudas. Lo que parecía debilidad se revela como poder oculto. Lo que parecía fracaso se revela como preparación. Y lo que parecía abandono se revela como separación divina para un propósito inimaginable. Los elegidos nunca fueron destinados a ser comprendidos al inicio. Fueron destinados a ser revelados al final.